Excelente día, estimado participante. En esta oportunidad vamos a tener esta videoclase o esta masterclass sobre relaciones públicas estratégicas con énfasis a las relaciones internacionales, situaciones de crisis que se pueden dar en empresas que tienen ese enfoque global. Vamos a compartir entonces la pantalla para ir directamente sobre el tema. Aquí vamos a comenzar. Pues fíjense el tema que vamos a tocar hoy en esta masterclass. Bueno, situación de crisis, riesgo y el papel de las relaciones públicas, pero con mayor énfasis en las relaciones públicas internacionales. Pues hablando acá un poquito sobre el tema de las relaciones públicas, el propósito principal de las relaciones públicas es promover ese acercamiento entre empresas multinacionales, empresas globales, no solamente hablando de empresas, pero también puede ser relaciones bilaterales entre naciones, estados, pueblos, ¿ok? Más allá de las organizaciones y promover esa interacción que es imprescindible, ay, se me fue un poquito, imprescindible para desarrollar o profundizar aquellas estrategias que sean beneficiosas para ambas partes, ¿ok? Y promover ese entendimiento mutuo entre los que participan en este tipo de organizaciones, ¿ok? Las relaciones públicas internacionales van a incrementar su significado y complejidad, mayormente por este proceso de globalización que cada día se expande, va en mayor crecimiento. Cada vez las pequeñas empresas ven la oportunidad por la facilidad a través de las tecnologías de incursionar en lo internacional, en trasladar sus organizaciones o la visibilidad de sus organizaciones más allá de lo local, sino que ahora quieren hacerlo internacional, trascender fronteras, ¿ok? Entonces, ese es, vamos a decir, el preámbulo de este tema. Vamos a ir aquí avanzando. Relaciones públicas internacionales. Bueno, las relaciones públicas internacionales, gracias a ese proceso de globalización, ha permitido potenciar ese intercambio comercial, político, social, desarrollar estrategias, no solamente que aportan beneficios a las organizaciones, sino también a la sociedad. Se busca generar relaciones ganar-ganar entre los diferentes actores que participan de estas negociaciones, ¿ok? Y pues vamos a decir, el producto final es la generación de contratos entre esos actores, ¿ok? Entonces, aquí tenemos más o menos como un esquema que habla sobre que las relaciones públicas internacionales permiten a través de esa campaña organizada y planificada por parte de una empresa, establecer relaciones de beneficio mutuo, establecer influencias técnicas, bueno, viene de esa influencia técnicas norteamericanas que vamos a decir el Estado norteamericano ha sido pionero en establecimiento de las relaciones públicas internacionales de manera formal, pero si nos vamos un poquito a la historia y sobre todo en Europa, si vamos hacia los años donde la época romana, la ruta de la seda, pues ya vemos que están esos primeros pasos y ahí están los cimientos, ¿ok? Para establecer relaciones mutuas de beneficio mutuo con públicos de otros países, la influencia americana, que es la que ha dado formalidad a este proceso de las relaciones públicas internacionales, tiene ese campo de acción hacia lo nacional, pero también se extiende a todo el globo terráqueo, hacia todo el mundo, ¿ok? Es un término ya conocido a nivel global, relaciones públicas internacionales. Con relación a lo que es la globalización, bueno, vamos a decirlo acá muy puntualmente, es un proceso que se ha dado históricamente de integración entre naciones, partiendo desde lo económico, pero ya va mucho más allá de lo político, tecnológico, lo social y lo cultural. Vamos a decir, la naciente de este proceso ha sido siempre lo económico, pero fíjense que ya se ha trasladado a otros ámbitos de desarrollo de cualquier nación. Estamos en un mundo más interconectado gracias a la tecnología, gracias al Internet.
gracias a las aplicaciones a través de la nube, donde todo el mundo puede acceder instantáneamente sin importar dónde nos encontremos. Y estamos hablando ahora del concepto de aldea global, aunque está quedando un poquito más rezagado. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y las personas. Entonces, bueno, fíjense que esto va muy amarrado de las tecnologías. Ya nosotros podemos laborar en organizaciones internacionales, estando en nuestros países de origen, no necesitamos trasladarnos, o si de repente somos personas, agentes viajeros, que nos las pasamos con alta movilidad a través de diferentes países, pues no podemos, ya es, vamos a decir, ilógico que descuidemos algunas actividades que ya nosotros, cotidianamente, nosotros nos estamos tratando o estamos desarrollando. Pues gracias a todo esto, a la globalización, pero básicamente con esa base tecnológica que es la que nos respalda todo ese proceso. Algunas de las actividades de las que se encargan las relaciones públicas internacionales, muy importante. Entonces, fíjense que puntualmente aconsejan aspectos culturales del país que las recibe, organización de encuentros con responsables de medios de comunicación, organización de reuniones específicas con otras organizaciones que coinciden dentro del ámbito profesional, presentar a personas que ocupan posiciones estratégicas en el sistema políticos que pueden ayudar a la organización sin importar dónde se encuentre, entablar encuentros con líderes de opinión, aportar información necesaria sobre la estructura económica, social, política, cultural y otros ámbitos de las sociedades de las diferentes naciones, asesorar en los cambios que deben hacer las organizaciones para poder actuar en otros países, poseer contacto con empresas de relaciones públicas de otros países, ya que pueden planificar la estrategia en el país de origen y aplicarse por parte de una empresa del país destino. O sea, fíjense la vinculación sobre todo con los actores o lo que son protagonistas o responsables de las relaciones públicas en las organizaciones y establecen o quieren establecer convenios bilaterales o multinacionales con otras ciudades o con otras poblaciones. Objetivos de las relaciones públicas internacionales, bien claros, cuatro principales, hay muchos más, pero cuatro principales. Proteger la reputación general de los productos y servicios a nivel internacional, crear esa buena imagen del producto y del servicio que ofrece la empresa, reforzar la reputación de los productos suministrados por una determinada empresa o industrias, fomentar, ser patrocinante de alguna empresa para que se proyecten sus productos y servicios a nivel internacional, contar con especialistas en materia y no llevar a cabo situaciones basadas en voluntarismo, ¿ok? Entonces, la globalización y el soporte tecnológico permite contar con expertos que nos pueden soportar y ayudar a la cooperación, al intercambio y a la buena imagen de los productos y servicios que tengamos. El idioma es esencial, por lo que hay que contar con expertos en traducciones, comunicados de prensa, rotulaciones diversas, realización de impresos. Obviamente, si nosotros no tenemos la capacidad, sobre todo a nivel de la publicidad, o la empresa que nos respalda nos puede proveer ese recurso. Y en cuanto al idioma, pues quizás un tema muy debatido, pues las plataformas han evolucionado sustancialmente, sobre todo ahora con la inteligencia artificial que nos provee traductores que han ido mejorando y han ido perfeccionando la traducción de documentos, la traducción de palabras, las traducciones de discursos, plasmarlo, escribirlo, escucharlo, traducirlo literalmente, sin contar con las aplicaciones o las apps que se pueden descargar en los dispositivos móviles para podernos comunicar, así no hablemos nuestro propio o no hablemos el idioma del actor que está del otro lado del planeta, ¿ok? Entonces, bueno, hay que estar muy, muy pendiente de esa evolución. Circunstancias de crisis, ¿cómo actúan las relaciones públicas en situaciones de crisis? Entonces, las campañas y sus ejecutivos se ven a veces obligados a tomar decisiones críticas, decisiones drásticas, bajo circunstancias de mucha presión, bajo circunstancias que a lo mejor el nivel de incertidumbre es muy alto y de repente no hay el tiempo suficiente como para deshacer o para disminuir ese nivel de incertidumbre. Entonces, bueno, hay que evaluar diferentes escenarios para poder tomar decisiones en situaciones de crisis. Entonces,
Obviamente las tomas de decisiones se pueden dar bajo diferentes circunstancias caracterizadas ¿por qué? Por un evento que es sorpresivo, por alguna pérdida de control de algún evento, de algún proceso, de alguna negociación, intensa presión por parte de los ejecutivos, alto estrés que a veces ya eso depende ya de cada persona, el escrutinio externo por parte del público y los medios, que no se han dado todavía, no se ha dado por finalizada una investigación o no se ha dado por finalizada un proceso y ya los medios de difusión o los medios de comunicación están haciendo escrutinios, están haciendo o están dando opiniones avanzadas o quizás aceleradas sobre algún desenlace, algún resuelve dentro de algún evento. Lapso de tiempos reducidos, normalmente eso es común dentro de las crisis buscan o para resolver crisis buscan que eso sea en el menor tiempo posible, pero a veces hay procesos que se llevan su tiempo, pero los altos ejecutivos a veces demandan que eso se resuelva de manera casi que instantánea, pero bueno, eso puede ser a veces perjudicial. El enfoque a corto plazo, pues una persona que está encargado, que va a lidiar con una situación de crisis y sobre todo si tiene que ver con internacional, donde obviamente nada se esconde, sino que se difunde por todos los medios de comunicación de todo tipo, pues ese enfoque a corto plazo y al momento de tomar las decisiones, pues a veces no se considera. ¿Qué consecuencias va a traer la toma de decisiones o tener un enfoque a corto plazo? O sea, yo resuelvo, tomo una decisión, pero no veo las consecuencias más allá a mediano o a largo plazo. Entonces es algo difícil, ¿no? De cómo tomar decisiones bajo circunstancias o en situaciones de crisis. Y la confusión y la falta de información. Obviamente una persona que maneja las relaciones públicas y sobre todo en el ámbito internacional tiene que estar muy, pero muy bien documentada sobre el efecto, sobre las consecuencias e inclusive debe disminuir ese espacio de incertidumbre en cuanto al manejo de la información. Obviamente es una expresión muy sencilla. Mientras más información tengo, menos incertidumbre debo manejar. Entonces, a veces influye la falta de tiempo para resolver o el enfoque a corto plazo también influye en esa confusión y falta de información. Entonces, bueno, todo eso va de la mano. Pues son algunas circunstancias en las cuales hay que tomar decisiones en situaciones de crisis. Algunos tipos de crisis, bueno, crisis que tienen que ver con la sucesión de procesos, crisis desde el punto de vista laboral, por alguna inconformidad en cuanto a los compromisos laborales adquiridos o que adquieren los trabajadores con la empresa, incumplimientos de contratos, incumplimiento de beneficios, un montón de cosas puede generar una crisis laboral. Y las crisis corporativas, que puede ser derivada por la oferta, por la demanda de sus productos o servicios, por algún evento aislado que de repente, obviamente los medios, y si estamos hablando de organizaciones que están, vamos a decir, con presencia internacional, pues puede generar una crisis corporativa en función a la poca fidelidad o la poca confianza que puede tener el resto de los trabajadores con la organización y con la confianza con sus jefes, quienes toman las decisiones. Ese tipo de crisis pone en riesgo la imagen corporativa, ya que sea por secuestro, asesinato, situaciones financieras o legales. Fíjense todo lo que puede provocar una crisis corporativa. ¿Ok? En la crisis de proceso, fíjense que está también lo ambiental. ¿Ok? Si son empresas de manufactura, pues obviamente tienen que cuidar mucho la reputación en cuanto a cómo difunden ellos, qué hacen con los residuos, qué hacen con los contaminantes. Eso, si se comete algún error, por ejemplo, algún buque que transporta petróleo o un derrame de sustancias químicas en un vertedero o en algún río, en algún lago, pues eso puede generar una crisis de procesos a nivel interno de cómo se cumple o cómo están los estándares de calidad en cuanto al manejo de procesos. ¿Ok? Entonces, eso, si afecta a lo ambiental, pues es una crisis mayúscula. Otro tipo de crisis son las crisis de transporte, sobre todo de repente hay crisis de transporte que son ajenas
a la organización, sino que se dan por motivos externos, como se dio, por ejemplo, en Bolivia, como se da en Perú, donde los agricultores cierran las vías principales para llevar el transporte a las ciudades principales, desde los centros de cultivo a las grandes ciudades. Entonces, bueno, eso puede generar una crisis de transporte. El robo, la inseguridad, el robo del transporte, accidentes, asaltos, falsificaciones e inclusive procesos de fraude entre los mismos transportistas, pues eso puede generar una crisis de transporte. Crisis de producto, falla de un producto o falla de una imagen de un producto, eso puede crear fácilmente una crisis del producto, inclusive el desabastecimiento, algún producto contaminado. En alguna oportunidad, una empresa muy reconocida a nivel internacional tuvo problemas en la fabricación de su producto concentrado para animales, concentrado, inclusive específicamente un concentrado para mascotas, para tipo perro, donde pues había algún contaminante que estaba matando las mascotas. Entonces eso generó una crisis que, bueno, la reputación de la empresa cayó al foso y pues tuvieron que pasar muchos años para que las personas o sus clientes y a nivel internacional, porque distribuyen a nivel internacional, pues adquirieran nuevamente su producto. Entonces, fíjense, inclusive la adulteración que suele ocurrir mucho con las bebidas, ¿okay? Las bebidas alcohólicas. Entonces, eso puede generar una crisis de producto, obviamente es devastador para la imagen de la empresa. Crisis de desastres naturales son las que se producen a través de fenómenos naturales, inundaciones, huracanes, terremotos que pueden devastar a la organización y puede generar no solamente una crisis, sino múltiples crisis derivadas que tiene que ver con los desastres naturales. Entonces, bueno, algunas empresas tienen sus planes de contingencia, pero obviamente cualquier desastre natural afecte puede mermar la calidad, los procesos, el transporte, puede generar una crisis inclusive corporativa al no cumplir con los compromisos porque merma la demanda de los productos o la distribución de los productos. Puede ser que haya mucha demanda, pero la empresa de repente por un periodo de tiempo no pueda atender la demanda de sus clientes para la fabricación de sus productos o proveer los servicios. Entonces, bueno, eso también hay que considerar. Papel de las relaciones públicas y la opinión pública. Fíjense que la opinión pública es fundamental y es como un radar que siempre tenemos que tener siempre latente. Las relaciones públicas operan de manera estratégica con la finalidad de lograr transmitir un mensaje coherente que genere confianza, que genere impacto positivo a ese público que escuche ese mensaje. Obviamente está orientado a impactar dentro de un entorno político y social de la sociedad. Yo diría un poco más, no solamente en lo político, en lo social, sino también en lo corporativo, hablando de relaciones públicas internacionales y hablando de los entornos empresariales, pero que lo que busca es crear ese entorno familiar de hermandad, de compromiso, de colaboración, de cooperación entre las organizaciones. Entonces, las relaciones públicas y la opinión son inseparables, porque de la manera como yo opero las relaciones públicas, la opinión va a ser ese termómetro que me va a decir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o debo mejorar. Entonces, fíjense que esa llave entre las relaciones públicas y la opinión pública y un relacionista público no las puede divorciar. ¿Okay? Bueno, creo que hemos llegado al final de esta presentación. Sí, efectivamente. Voy a dejar de compartir. Y bueno, esta ha sido la masterclass de Relaciones Públicas Estratégicas. Es un material que va a quedar grabado, va a estar disponible en el aula virtual de este curso para que lo puedan revisar, lo puedan consultar. Y bueno, nos vemos pronto, recordándoles que ya estamos finalizando este término A, que los invito a que cumplan con las actividades de evaluación, todas las actividades de evaluación que están disponibles en cada una de las actividades, que revisen con regularidad el foro de anuncios, que si tienen alguna inquietud la planteen a través del foro de dudas o la mensajería privada.
y a la brevedad pues estaré respondiendo sus inquietudes o sus dudas. ¿Ok? Bueno, les deseo el mayor de los éxitos, que sus aportes sean de calidad y espero disfrutar de sus entregas a la brevedad. Recuerden que ya estamos culminando el lapso académico y que debemos entregar o cumplir con puntualidad cada una de las actividades que están disponibles en este curso. Bueno, me despido y que pasen feliz fin de semana. Bye, bye.